De esto lo que han preguntado más es fármacos, no olviden por favor. Y cuando el daño intersticial o túbulo intersticial es crónico, bueno, si es crónico evoluciona a una RC. ¿Y cuáles son las causas? Les comenté que una de las causas más frecuentes e importantes a recordar es el uso de fármacos tóxicos, como dice acá, y el fármaco a recordar, paracetamol. El paracetamol causa una nefritis intersticial crónica y lo hace por acúmulo de sustancia. El paciente acumula paracetamol durante muchos años. Frecuentemente esta patología se ve después de 4 o 5 años de acúmulo de uso de paracetamol de 3 a 4 gramos al día. No solo, en otros países la fenacetina, que no se usa en nuestro medio, es un analgésico. Y aparte de estas toxinas, que son fármacos, también las hierbas chinas, ¿no? Mucho cuidado, sobre todo las jóvenes que vienen intentando bajar de peso, hierbas chinas, por esta sustancia que también puede causar una lesión intersticial, pero ojo, es por acúmulo de sustancia, ¿no? Neoplasias, nefropatía gotosa, acá está, ¿se acuerdan, no? La lesión intersticial que estábamos comentando, lesión intersticial, acá está, crónica, nefropatía gotosa, anemia falciforme, nefropatía por reflujo, las lesiones obstructivas, y encima que hacen reflujo pueden condicionar lesión intersticial crónica. Y las nefropatías hereditarias, ¿no? Nefropatías hereditarias. Hay nefropatías hereditarias, pero ojo, acá sí mucho cuidado. Nefropatías hereditarias que si bien producen daño intersticial crónico, estas, las nefropatías hereditarias que vamos a comentar acá, sobre todo se caracterizan por patología tubular, por daño tubular. Entonces, ¿qué nefropatías hereditarias le hemos comentado ya previamente? Enfermedad renal poliquística o riñón poliquístico. ¿Qué otra patología podríamos recordar? Enfermedad de Alport, ¿no? Enfermedad de Alport. Muy bien, esto han preguntado. Este riñón que ven ustedes acá está lleno de quistes. ¿Estos quistes son congénitos? Sí, bueno, no son congénitos, son hereditarios, son hereditarios. No son adquiridos. Hay quistes adquiridos también, pero estos no. Estos ya vienen con una codificación genética. Esta es una enfermedad autosómica dominante ligada al cromosoma 16 principalmente. ¿Y qué cosa determina eso? Que el paciente, conforme avanza los años de vida, los túbulos comienzan a dilatarse y se hacen quistes. Estos quistes son tan grandes que luego se rompen y sangran, y el paciente viene por hematuria. A los 30, 40 años, sobre todo 40 años, viene por hematuria y dolor lumbar, porque forman cálculos. Hay predisposición para hacer cálculos en esta enfermedad, en la enfermedad renal poliquística. Y como hay quistes, miren, estos quistes comienzan a dilatarse cada vez más y estimulan a las células peritubulares, que son las que producen eritropoyetina. ¿Y qué creen que pase cuando hay mucha eritropoyetina en el paciente? El paciente hace poliglobulia. Esta patología, la enfermedad renal poliquística, se caracteriza por presentar poliglobulia. Y es un dato que deben recordar. De todas las enfermedades que originan enfermedad renal crónica, o sea, de todas las patologías, mejor dicho, de todas las patologías que producen enfermedad renal crónica, ¿cuál de ellas causa poliglobulia? Porque todos causan anemia en realidad, ¿no? En la RC, ¿qué cosa hay? Anemia. Ya, pero hay alguna que no causa anemia, sí, esta. ¿Cuál? La enfermedad renal poliquística, al menos al inicio. Al inicio no causa anemia, causa poliglobulia. Ya luego, conforme avance el tiempo, causa anemia, y no solamente porque ya no hay eritropoyetina, sino porque pierde sangre, como hemos dicho, por los quistes que se rompen. Muy bien, entonces es una enfermedad que condiciona una RC, es autosómica dominante, los quistes son múltiples. ¿Y solamente los quistes están en el riñón? No, los quistes también están en otros órganos, hígado sobre todo. Bien, estos riñones son muy grandes, ¿no? Son riñones muy grandes, y uno los detecta cuando el paciente viene a su consulta por hematuria, por ejemplo, ¿no? Viene por hematuria, viene por hipertensión, lo evalúa y encuentra unos quistes grandes. Estos pacientes no solo tienen quistes en el hígado, en el vaso, en el riñón, sino que también tienen divertículos en el colon, y pueden venir por rectorragia, por hemorragia digestiva baja, en otras palabras. O sea, tienen divertículos y además
tienen también aneurismas del sistema nervioso central, por eso que pueden hacer DCBs, infartos cerebrales, o pueden tener con paresias o plejías. Entonces mucho cuidado, si tienen un paciente con riñón poliquístico, tiene que evaluar la posibilidad de aneurismas cerebrales, que a veces no dan síntomas y súbitamente pueden traer problemas. Entonces no olviden, entidad que produce ERC y que cursa con poliglobulia, de todas, esta es la única ERC, ¿no? ERC. Bien, otros trastornos ahora sí, trastornos tubulares, ¿no? Ya específicamente trastornos tubulares, solo trastornos tubulares. Bueno, tenemos este cuadro que se llama acidosis tubular renal, ¿no? Es una patología funcional tubular porque estructuralmente no hay nada, no está alterado, pero sí funcionalmente. Hay tres tipos de acidosis tubular renal, la 1, la 2 y la 4. Y este grupo de patologías, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque no maneja bien el bicarbonato, deja que se vaya por la orina o no lo forma, no lo puede formar, pero principalmente porque no lo deja, porque lo deja escapar. Y entonces lo que tenemos en la clínica es acidosis metabólica anion gap normal, acidosis metabólica anion gap normal. Bueno, algunos detalles, no lo han preguntado nunca, pero igual, por si las moscas, como decimos, acidosis tubular renal tipo 1, el problema ¿dónde es? En tubo contorneado distal. Acidosis tubular renal tipo 2, el problema ¿dónde es? En la parte proximal. Y la acidosis tubular renal tipo 4, el problema ¿dónde es? En el tubo colector, ¿no? En el tubo colector. Los tres cursan con acidosis metabólica sin hiato aniónico. También es otra forma de decir, pues, acidosis metabólica anion gap normal, ¿no es cierto? Mucho cuidado, ¿no? Esto de acá es como decir, son sinónimos, lo dicen de otra forma, acidosis metabólica anion gap normal, o sea que no esté elevado el anion gap. La acidosis tubular renal tipo 1 y la tipo 2 cursan con hipopotasemia, ¿no? Ayer vimos las causas de potasio bajo, hipopotasemia, la tipo 1 y la 2, porque la 3 cursa más bien con hiperpotasemia. La 3 cursa con la 4, lapsus, la 4 cursa con hiperpotasemia. Otro rasgo que puede ayudar un poco al diagnóstico es tal vez el hecho de que encontremos la orina con un pH alcalino. Normalmente la orina pH pues ácido, ¿no? O neutro, pero un pH alcalino es raro. ¿Cuándo se ve un pH alcalino en la orina? Cuando hay infección por Proteus, por ejemplo. El Proteus produce orina alcalina, pero hablando de la acidosis tubular renal es la tipo 1, ¿no? Acidosis tubular renal tipo 1 típicamente tiene un pH más alto de lo habitual, Esta patología, acidosis tubular 1, 2 y 4, son hereditarias. Sí, son hereditarias, pero también pueden ser adquiridas. Y están adquiridas en función de patologías. Por ejemplo, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus puede producir una acidosis tubular renal tipo 2. Fármacos, e incluso la diabetes mellitus también puede producir acidosis tubular renal tipo 4, ¿no? Condicionando un hipoaldosteronismo hiporreninémico, ¿no? No son patologías frecuentes, son raras, recuérdenlas al menos que están acá. Algunos datos claves: acidosis metabólica anion gap normal, la tipo 1 y tipo 2, potasio bajo, la tipo 4, potasio alto. pH alcalino, la tipo 1, pH alcalino tipo 1. Otros síndromes tubulares más, solo tubular, patología estrictamente tubular, es las que están acá, ¿no? Síndrome del Vater, Giedelman y Liddle. Estas tres son patologías básicamente que los encontramos en los niños. Y en el caso del síndrome de Bartter, bueno, las tres producen, recuerden ayer, las tres producen hipopotasemia, ¿no? Las tres hay hipopotasemia, sin duda, las tres. En las tres hay alcalosis metabólica, otro dato también para recordar. Pero en el Bartter, el problema principalmente es una bomba en la rama gruesa ascendente de Henle, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que la bomba sodio-potasio 2-cloro está fallando. El problema radica ahí, en esa bomba, sodio-potasio 2-cloro. En el síndrome de Giedelman el problema es tubo contorneado distal. ¿Y qué pasa ahí? Está fallando la bomba sodio-potasio.
¿Y qué pasa en el síndrome de Little? En el síndrome de Little el problema es que el tubo colector es muy sensible a la aldosterona. Estos pacientes no producen mucha aldosterona, es más, producen poca aldosterona. ¿Por qué? Porque el tubo colector, al ser muy sensible, funciona como si fuera un hiperaldosteronismo, pero no hay mucha aldosterona. Sí, pues no hay mucha aldosterona, pero como el tubo es muy sensible, entonces parece que fuera. Por eso se habla de un pseudo hiperaldosteronismo. Si nosotros damos mucha furosemida a un paciente, le vamos a producir un síndrome de Bartter. ¿Por qué? Porque la furosemida, ¿a qué nivel actúa? ¿Recuerdan? A nivel de la bomba de sodio potasio 2-cloro. Entonces sería pues una especie de síndrome de Bartter artificial, ¿no? Pero el Bartter propiamente, repito, es un trastorno hereditario. Si damos muchas tiacidas, produciríamos un síndrome de Gitelman, por ejemplo, ¿no? Si damos mucha hidroclorotiazida. ¿Qué deben recordar del síndrome de Little? Que de los 3 trastornos que vemos acá, el único que produce hipertensión es el síndrome de Little. Más, el síndrome de Little es una causa de hipertensión secundaria. ¿Los 3 producen potasio bajo en sangre? Sí. ¿Los 3 producen alcalosis metabólica? Sí, pero solamente el síndrome de Little produce hipertensión. Solo el síndrome de Little produce hipertensión. ¿En cuál de las siguientes nefropatías se observa policitemia? ¿No? Lo acabamos de comentar. ¿En cuál de ellas? En la poliquistosis renal del adulto, ¿no? En la poliquistosis renal del adulto es ahí donde encontramos policitemia. Cuando hay hidronefrosis también, pero por alguna condición muy particular, solo cuando hay hidronefrosis unilateral, no en las bilaterales, sino en las unilaterales, ¿no? Respuesta a la letra B, poliquistosis renal. Bien, y vamos a terminar con este tema que es la ITU, ¿no? Sobre la CITU. Al final hay unas preguntas para repasar algunas cosas también. En relación a la ITU, recordar que hay ITUs altas y bajas en función al daño anatómico que se está presentando por estas bacterias, ¿no? Hablamos de una ITU baja sobre todo cuando hay un compromiso en la uretra, en la vejiga, en el caso de los varones la próstata, las glándulas, etcétera, ¿no? Cistitis, uretritis, prostatitis, epididimitis, orquiepididimitis, ¿no? Y las ITUs altas son sobre todo aquellas que comprometen a nivel renal, ¿no? Y ahí hablamos de las pielonefritis. Y acá hay unas cosas que recordar y son cosas importantes, ¿no? La pielonefritis enfisematosa es una forma muy particular de pielonefritis. ¿Por qué es muy particular? Primero por el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico? Nefrectomía. Eso sí, pues es importante, ¿no es cierto? Imagínense una infección urinaria que tienen que sacar el riñón al paciente. No cuadra, ¿no? La pielonefritis enfisematosa se ve más frecuentemente en pacientes diabéticos. Es un riesgo, ¿no? Asociado. Y se llama enfisematosa porque hay aire. ¿Y quién produce el aire? Las bacterias. ¿Y qué bacteria? ¿Es una bacteria de otro planeta? No, es la misma bacteria. ¿Cuál? E. coli. La E. coli es una anaerobia facultativa. O sea, tiene ese rasgo, puede estar en forma de anaerobiosis de forma facultativa y es justamente la que puede condicionar este tipo de cuadro. No es frecuente, por supuesto, pero lo puede condicionar. Y el tratamiento, como ya les dije, es nefrectomía. Frecuentemente es nefrectomía. O sea, es una condición importante. Otra forma de pielonefritis que deben recordar es la pielonefritis santo-granulomatosa, ¿no? Cuando vemos esto decimos granulomatosa, debe ser por tuberculosis. No, tampoco es por tuberculosis esto. ¿Por qué es? ¿También es por E. coli? Sí, también es por E. coli, más frecuentemente. Pero se da en el contexto de un paciente que tiene cálculos coraliformes. ¿Qué bacteria condiciona la formación de cálculos coraliformes? Proteus y algunas otras, pero sobre todo Proteus. Pero la condición santogranulomatosa es producida no por el Proteus, sino por otras bacterias agregadas. ¿Cuál? E. coli, lo que les acabo de decir. A ver, ¿qué pasa? Cuando hay
una ITU por cálculos coraliformes. Entonces las ITU son a repetición, una y otra vez, porque hay un cálculo, es un cálculo que condiciona infección, y entonces al haber infecciones recurrentes empieza a haber un fenómeno de granulomatosis. ¿Y por qué se llama santo? Porque hay mucho macrófago que ha fagocitado lípidos, y los lípidos se ven pues amarillos, ¿no? En un corte histológico, de ahí el nombre santo granulomatoso. Pero repito, no es que tenga que ver con tuberculosis este cuadro propiamente. Este tipo de pielonefritis también requiere como tratamiento, en la mayoría de casos, cirugía, o sea, nefrectomía. Entonces, como ven, pielonefritis enfisematosa, factor de riesgo, diabético. Pielonefritis adenoma-toxicomatosa, factor de riesgo, cálculo coraliforme. En ambas, E. coli, el agente más frecuente, implicado en la infección propiamente. Y en ambas es nefrectomía, casi siempre como tratamiento. No lo olviden entonces, lo vamos a revisar seguro en las preguntas que se van a hacer en los simulacros, pero ya tengan en cuenta que son dos formas muy particulares. Y no es lo único, porque a veces los riñones pueden tener abscesos, y uno está tratando una infección urinaria, nunca va a mejorar porque el paciente tiene un absceso perinefrítico o intrarrenal. Ese es otro problema también, ¿no? Entonces, las ITUs complicadas, que es un término también que debemos recordar, se refieren a aquella condición donde el paciente con infección urinaria va a tener que prolongar más de lo habitual su tratamiento. El tratamiento, sí, por ejemplo, en una ITU baja, el tratamiento es 3 días. Ya, pero le voy a dar 7. ¿Por qué? Porque es una ITU complicada. ¿Y qué la hace complicada? Alguna condición que amerite dar más días el tratamiento, porque si no, va a recaer el paciente. Ejemplo la gestación. Una ITU baja en una gestante es una ITU complicada. El tratamiento no es 3 días, es 7 días. Cuando debería ser 3, sí, pero está complicada, le doy más. Paciente varón, que por varón es complicado. Sí, ¿por qué? Porque el paciente varón no requiere 3 días de tratamiento, requiere 7 días en una ITU baja. ¿Por qué? Porque la uretra tiene una distancia mayor y si no hay un tratamiento adecuado hay más riesgo de recurrencia. Estas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para una ITU complicada, ya sea alta o baja, ¿no? Presencia de cálculos, reflujo vesicureteral, uropatía obstructiva, presencia de sonda vesical, vejiga neurogénica, si el paciente es diabético, ¿no? Todas esas condiciones implican mayor tiempo de tratamiento de lo habitual. Lo habitual, para adelantar un poco, es una ITU baja 3 días, una pielonefritis de 7 a 14 días, ¿no? Entonces tendrían que darse más tiempo, sí, pues tendría que darse más tiempo cuando es complicada. ¿Qué agente infeccioso es el más frecuente? El más frecuente es la E. coli, donde quieran, intrahospitalaria, extrahospitalaria, donde quieran es el más frecuente, ¿no? Ya, pero algún otro germen que debemos recordar, sí, Staphylococcus saprophyticus. ¿Por qué? Porque es el agente más frecuentemente asociado en las ITUs postcoitales. Además hay otras bacterias, acá están, ¿no? Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus fecalis. ¿Y por qué es importante recordarlos todos estos juntos? Porque primero es un grupo minoritario, pero además de ello, porque muchos de estos bichos tienen la capacidad de producir una enzima, que es la ureasa. Y el más frecuente que encontramos es el Proteus mirabilis. Justo el mirabilis es, de todos estos, el más frecuente es el Proteus mirabilis, que produce la ureasa, y la ureasa va a desdoblar la urea, produce una orina alcalina, y esa orina alcalina condiciona la formación de cálculos, que son los llamados cálculos de estruvita. Esos cálculos de estruvita tienen una forma de asta de reno o de coral, y por eso le llaman coraliformes. Los cálculos de estruvita son cálculos de sales triples: fosfato magnésico, fósforo, magnesio. Hay un tercer elemento. Si se me ha ido, son 3 elementos, por favor lo revisan. Fósforo, fósforo, magnesio, y hay un elemento más, no se me ha ido, por favor lo revisan, pero son sales triples que tienen siempre como núcleo
siempre como núcleo tienen el calcio. El calcio es el elemento, digamos, basal sobre el cual se van depositando los demás elementos estructurales. Me parece que es el amonio, ¿no? Me parece que es el amonio. Fosfato, magnésico, amonio, ¿no? Me parece que esas son las tres. La revisan el último, por favor. Bueno, es importante entonces recordar cálculo de Struvita, tiene forma de coral y son cálculos que inducen a hitus a repetición. Acá está solamente para dejar en claro que la E. coli es el bicho más frecuente intra y extrahospitalario, los otros menor proporción, pero no son las bacterias las únicas que causan este problema. También las hitus pueden ser causadas por hongos. ¿Y cuándo se piensa que el hongo está siendo responsable de una hitu? En pacientes diabéticos, por ejemplo, o en pacientes que han recibido antibiótico-terapia de amplio espectro. La terapia antibiótica de amplio espectro pues barre toda la flora normal y no habiendo flora normal se mete en los hongos, ¿no? Los inmunosuprimidos también pueden tener esta predisposición. ¿Y qué agentes hay que pensar? Cándida. Bueno, cándida, el bicho que está metido bastante en las hitus es la cándida. Otros también, pero sobre todo la cándida. ¿Cómo llega el agente infeccioso al riñón? La forma más frecuente es por vía ascendente. Es la forma más frecuente. También la forma hematógena, pero la más frecuente es la forma ascendente. ¿Y cómo se diagnostica? Bueno, en el caso de las hitus bajas, cistitis, uretritis, la manifestación clínica más frecuente es las molestias en la parte baja del abdomen. El paciente dice, me duele la zona suprapúbica, tengo que ir al baño a orinar a cada rato, polaquiuria, tenesmo, disuria. Esas son las características más importantes. En algún caso podría haber hematuria microscópica, sobre todo cuando hay cistitis hemorrágica, pero no es lo frecuente, ¿no? No es lo frecuente. En el examen de orina encontramos leucocitos, piuria, esterasa leucocitaria, nitritos positivo, y el cultivo de orina, bueno, el cultivo de orina no se pide rutinariamente en una hitu pues baja, ¿no? En una cistitis, uretitis no se pide el cultivo de orina, no es de rutina, ¿no? Se puede pedir cuando el paciente tiene pues hitus a repetición, pero no es de rutina. Bueno, y si se pide, hay que pedir siempre que la muestra sea de chorro medio, la primera orina de la mañana, ¿no? Eso es muy importante, primera orina de la mañana, chorro medio. Y para decir que es positivo el cultivo, no olviden 10 a la 5 unidades de formadores de colonia. 10 a la 5 o 100.000 unidades de formadores de colonia por mililitro. En el caso de una pielonefritis, el paciente puede tener lo que hemos señalado anteriormente, disuria, polaquiuria, tenesmo, aunque no siempre. Y a esto se puede agregar los síntomas clásicos de la pielonefritis. ¿Cuál es? ¿No? Fiebre alta, malestar general, dolor en todo el cuerpo. Paciente con dolor lumbar, ¿no? Dolor lumbar importante, ese puño de percusión lumbar positivo, escalofríos, sudoración, cefalea, náuseas, o sea, síntomas mucho más intensos que los que previamente podría haber tenido como una hitu baja, ¿no? En el examen de orina la piuria es muy intensa, bastante piocitos degenerados, hematurias también en algunos casos, bacterias se pueden ver en el frotis. Y en el caso de las pielonefritis es muy característico encontrar cilindros leucocitarios. Es característico, pero no se encuentra siempre, ¿no? Solo se encuentra en el 20 o 40% de los casos. O sea, en algunos casos encontraremos cilindros leucocitarios. Acá tenemos que pedir cultivos, ¿no? Para presenciar qué bicho es, sobre todo en los pacientes con riesgo a complicación mayor. Y si bien podemos pedir el hemocultivo, recuerden que no siempre vamos a encontrar el bicho en la sangre, ¿no? Porque si bien es cierto llega por la sangre, pero no siempre lo vamos a encontrar. Pero si lo encontramos, si encontramos un hemocultivo positivo en un paciente con pielonefritis, el cuadro clínico es muy severo, con toda seguridad. El pronóstico es peor. ¿Por qué? Porque estamos seguramente ante un paciente que está haciendo bacteriemia y está haciendo un cuadro clínico muy intenso. ¿No? Solo el 20%, señala acá, y es así, solo el 20% en promedio tiene el cultivo positivo en una pielonefritis. Tratamiento, les había adelantado, el tratamiento de una hitu baja, 3 días.
¿sí? 3 días, suficiente 3 días, excepto que ustedes den nitrofurantoína, ya que la nitrofurantoína, por el tipo de mecanismo, hace una resistencia si solo da 3 días, de ahí que se indique 5 o 7 días de forma ideal. En cambio, sulfas, quinolonas, 3 días, ¿no? También podríamos decir que hay una indicación para monodosis ante una ITU. ¿Cuál es la indicación ante monodosis? Una ITU poscoital. En las ITUs poscoitales, una sola dosis de fármaco sería suficiente. Desde hace más o menos 8 meses, o 8 o 10 meses, un poco más tal vez, hay evidencias, aunque no para todos los pacientes, en el hecho de ingerir grandes cantidades de líquido, de agua, y aumentar diuresis para eliminar una ITU baja, sin requerir tratamiento. Y los estudios señalan que la evidencia es significativa. Quiere decir que utilizando grandes cantidades de líquido se puede mejorar entonces este problema sin necesidad de tratamiento antibiótico. Y eso seguro lo han visto alguna vez, pacientes que les dan el examen, usted le da el examen de orina, venga señora para el tratamiento después de 10 días, bien, estoy bien, no tengo nada, ¿tomó antibiótico? No tengo, puro líquido, ¿no? Es decir, el aumento de flujo urinario mejora bastante bien en este grupo de pacientes, ¿no? Es algo controversial todavía, no está en las guías, no todos los han aceptado, pero les comento porque es una forma de manejo que también se da sobre todo en las pacientes premenopáusicas. ¿La dosis de 3 días es tan efectiva como la dosis de 7 días? Sí, por eso solamente se da 3 días. ¿Y si hay recaída, qué hago? Si hay recaída, ahí sí, 7 a 10 días. Cuando la ITU es complicada, si la ITU es complicada como en el embarazo, 7 días. Si es una ITU complicada por ser un varón o un niño, o niños en realidad, también 7 a 10 días, ¿no? Aunque esto puede ser controversial, pero si es varón, sin duda 7 días. El manejo de una ITU. Bien, el manejo de una ITU frecuentemente es entre aproximadamente 7 a 14 días. Si es complicada, más días, pero si no es complicada, suficiente 7 a 14 días. Recuerden que puede ser vía oral o vía endovenoso, dependiendo de la condición del paciente. Y si tenemos una ITU, una pielonefritis aguda complicada, 14-21 días. O hasta que se resuelva la condición que hace complicada el cuadro. Si es un cálculo coraliforme y tiene que ser operada la paciente y se está demorando mucho en su programación o lo que fuere y sigue con riesgo de infección a mayor, entonces tendrá que continuar el tratamiento hasta que se resuelva su patología de fondo. No olviden que Pseudomonas y Enterococo son 2 agentes intrahospitalarios que frecuentemente están presentes. El Enterococo, sobre todo, que es un problema, el Faecium, me refiero más que al fecalis, el Faecium es un problema, ¿por qué? Porque no es eliminado, por ejemplo, con meropenem, ¿no? Uno podría decir, ya, pues le doy un meropenem, ¿no? Pseudomonas, erradicamos un carbapenem, suficiente, ya, pero el Enterococo Faecium hace gárgaras con el carbapenem, ¿no? ¿Qué requiere? Vancomicina, ¿no? Para empezar, vancomicina es una buena elección. AMPI más Genta a veces se utiliza. Recuerden que Genta puede producir mayor daño a nivel renal, pero igual se puede utilizar esto. Y si no, Linezolid, si el riñón está muy dañado, ya saben, Linezolid es una buena alternativa, ¿no? Hay un concepto que ha venido manejándose en los exámenes de hace casi 4 años, ¿no? Incluso más tiempo, pero en los 4 últimos años todos los años lo preguntan, ¿no? Bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática es una condición donde el paciente, como su nombre lo dice, no tiene síntomas, pero tiene presencia de bacterias en el cultivo. 10 a la 5 unidades de forma de colonia indica presencia de bacterias. ¿Y qué hago? Si no hay síntomas, el paciente está bien, no tiene fiebre, no tiene molestia, no tiene nada. ¿Qué hago? No doy tratamiento, no hago nada, excepto daré tratamiento en pacientes gestantes, por el riesgo que implica el hecho de no tratar una infección potencial, el riesgo para el paciente, la mujer y el niño, ¿no? Lógicamente. Algunas otras guías también señalan que se debe tratar una pielonefritis o una bacteriuria, asintomática, cuando el paciente tiene un cálculo metido ahí en la vía urinaria, cuando el bicho que se aísla es Proteus, o si es un inmunodeprimido, o si tal vez el paciente es diabético o un niño. Tal vez lo último es más controversial, pero donde no hay duda que hay que tratar es en gestantes, sin duda alguna.
Esto es un problema para muchas mujeres, ¿no? Digo, es un problema muy serio. Itus recurrentes. Bueno, ¿cómo se define una itus recurrente? Cuando la paciente tiene 3 infecciones durante un año, 3 infecciones urinarias durante un año, o durante 6 meses, 2 infecciones urinarias. Y hay que evaluar por qué motivo ocurre eso, ¿no? Hay que ver los factores que están asociados a que esa itus aparezca una y otra vez. Hay que buscar las causas, ¿no? A veces el paciente o la paciente básicamente tiene un mal hábito de higiene o de limpieza. Después de defecar se limpia hacia adelante y solucionando eso se acabó el problema. O la paciente cuando tiene que ir al baño aguanta hasta 5 horas después de las ganas de miccionar, y eso también condiciona un problema serio. Hay que educar a esa paciente. O puede tener cualquier condición que ustedes quieran, un cálculo, lo que fuera, pero hay que identificarla, resolverla y ya está. Pero hay veces que no se encuentra esa condición. Y es que a veces también hay una predisposición para la infección. Hay veces encontramos que las pacientes tienen un tropismo muy alto de coli hacia la vejiga. Y en esas pacientes se han encontrado receptores de manosa en el uroepitelio que hacen que el E. coli migre. Y entonces, si es así, el tratamiento será pues bloquear esos receptores de E. coli, aunque no siempre es muy efectivo. Por ejemplo, se puede bloquear esos receptores de E. coli con inmunoterapia, ¿no? Inmunoterapia son lisado de bacterias que van bajando la inmunidad progresivamente, es un efecto pues que se da a largo plazo. O también se puede utilizar el Crowberry, ¿no? Que también hay estudios que señalan que puede ir bloqueando la expresión de receptores de manosa, aunque esos estudios no han sido concluyentes. En todo caso, cuando tenemos una itus recurrente y una vez identificado el agente, hay que erradicarlo. Una vez erradicado, luego de erradicarlo, hay que continuar, ¿no? Hay que continuar el antibiótico por mucho tiempo, ciclos largos, incluso 6 semanas, 6 meses o incluso un año. Cada paciente es diferente, con dosis bajas de antibiótico, dosis bajas. Por ejemplo, nitrofurantoína, en vez de dar 100 cada 6 horas, se le da 25, por ejemplo, 25 cada 12 horas o 25 una vez al día durante 6 semanas. Entonces, cada paciente es independiente y puede estar asociado, como ya les digo, a la inmunoterapia. Me permito darle, por ejemplo, un nombre, Urovaxón, por ejemplo, que es un lisado especial de bacterias que se da durante 10 días por un mes, por 3 meses seguidos, y luego de repente esa paciente que tenía receptores en el uroepitelio ya no los tiene. O identificar, insisto, al factor que presenta, ¿no? De repente es una alteración de los músculos pélvicos, hay que fortalecerlos, etcétera, ¿no? Entonces el manejo de itus recurrente es complicado en el sentido que hay que identificar la causa que condiciona la recurrencia y si no se identifica, intentar dar inmunoterapia. Muy bien, en estos últimos 5 o 10 minutos vamos a comentar las preguntas finales. ¿Cuál de los siguientes factores contribuye al desarrollo de una itus? ¿Por qué se produce una itus? ¿Por cálculos? Sí. ¿Por una alteración estructural? Sí. ¿Doble sistema pielocalicial, por ejemplo? Sí, también está bien. ¿Reflujo vesicoureteral? ¿Embarazo? Pues no hay duda que todos, ¿no? Todos condicionan. Todos condicionan. O sea, la paciente tendría una itus recurrente inclusive. ¿Cuál es el agente etiológico que se encuentra con más frecuencia en una infección urinaria por cálculo coraliforme? Es decir, si tengo un cálculo coraliforme y hay una infección, lo más frecuente es que tengo un Proteus mirabilis. Es diferente si me dicen qué agente etiológico se encuentra, ¿no es cierto?, en una pielonefritis santo-granulomatosa. Es diferente, ahí diríamos E. coli, pero recuerden que esa pielonefritis santo-granulomatosa ha sido condicionada por cálculos, frecuentemente por cálculos coraliformes. No preguntan eso, preguntan qué bicho está asociado a la litiasis coraliforme, no Proteus mirabilis. Alto. Ahora sí. Bien, en la mujer adulta, ¿cuál es el agente patógeno más frecuente causante de infección urinaria esporádica no complicada que hay en la comunidad, ¿no? Ahí la respuesta es E. coli sin duda, ¿no? El manejo inadecuado de la bacteriuria sintomática que una gestante predispone que a este foco potencial infeccioso se encienda y complique el cuadro, o sea, que produzca una infección aguda, una pielonefritis aguda, y eso ponga en riesgo la vida del paciente y del niño, ¿no? La bacteriuria sintomática es una entidad que solo debe tratarse en pacientes. Esto de acá lo he puesto nuevamente porque, repito, todos los años lo están preguntando, todos los años lo preguntan, ¿no? La respuesta, acá es en gestantes, ¿no? En gestantes. Y acá dice solo debe tratarse, aunque no siempre es en solo, pero bueno, no hay otra pues que gestantes acá, ¿no?
paciente es hipertiroidea, ya está. Tampoco. Sí, es una pregunta un poco particular, ¿no? Ha venido en la residencia el año pasado. Bien, vamos a ver. Mujer de 27 años acude a la emergencia por presentar súbitamente, aunque miren, sin saber todo eso, solo sabiendo algunas cosas puntuales, creo que podrían rápidamente tener el sodio, ¿se acuerdan? Está asociado principalmente a alteraciones de la esfera mental, mientras que el potasio está asociado a la esfera muscular, corazón o músculo esquelético, ya está, ¿no? Con eso nada más pueden responder la pregunta, pero vamos a ver. Mujer de 27 años acude a la emergencia por presentar súbitamente paresia del miembro inferior, de miembros inferiores que llegan a dificultar la marcha. Antecedente: ha presentado episodios similares desde hace 3 meses que remiten luego del tratamiento. Lo ideal de esta pregunta hubiera sido que, si bien es cierto, dice presenta súbitamente paresia de miembros inferiores, es en todo el cuerpo. Porque solamente si uno va pensando que solo en miembros inferiores, ya se le complica la vida al alumno, ¿no? En este caso fue el postulante, ¿no? O sea, y esto ha sido visto en varias veces en el paciente, ¿no? Dice, ha presentado episodios similares de hace 3 meses que remiten luego de tratamiento. ¿Qué electrolito está asociado a esta condición? Bueno, y ustedes dirán, pues ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ¿qué electrolito está asociado a la pérdida de fuerza muscular? Ya está, ¿no? No hay otro, pues no es cierto, el potasio. Busquen potasio, potasio está. La respuesta es potasio. Ya, pero ¿qué patología es la que está ahí? ¿Qué patología creen que puede estar asociado a este paciente? ¿Por qué creen que hace súbitamente debilidad muscular? Yo lo comenté ayer y un ejemplo está ahí, inclusive lo puse ahí, ¿no? Hipopotasemia secundaria, parálisis periódica, hipocalémica, ¿se acuerdan? Asociado sobre todo a pacientes japoneses, aunque yo el único caso que he visto, o sea, como paciente mío, porque luego ya llegan diagnosticados, es un paciente que ha venido de la selva, ¿no? Y que sí, tenía descendencia pues japonesa, pero de 3ª generación, ¿no? Entonces, bueno, pero bien raro, ¿no? Pero igual, es un paciente que estaba más o menos ligado a la raza japonesa por ahí. Luego, los que sí abundan son los asociados a hipertiroidismo, ¿no? Eso sí. Entonces, es lo más probable que tenga el paciente una parálisis periódica hipocalémica, hipotasémica, ¿no? Es una pregunta que vino en la residencia el año pasado. Considero que no ha sido una pregunta muy exacta porque puede complicar un poco esto de que solamente los miembros inferiores, pues no. Puede ser también, pero hay que poner el caso más típico para no complicar pues al alumno, ¿no? Potasio vendría a ser la respuesta. Un varón de 19 años de edad tiene proteinuria de 3 cruces. Varón joven, proteinuria de 3 cruces. ¿Qué será? ¿Síndrome nefrótico? Puede ser, pero ¿qué más dice? Hematuria macroscópica. ¿Será síndrome nefrótico? No. Es un nefrótico con rasgos nefríticos, o si quieren, síndrome nefrítico con rasgos nefróticos. La cifra de C3 y C4 está disminuida, o sea, consume complemento. ¿En qué entidad piensa? Y nos dan solamente primarias, todas glomerulopatía primarias aparentemente, ya no hay pierde. Entonces, ¿qué glomerulonefritis primaria? Vamos a ver pues por qué dato lo agarramos. Consume complemento y causa síndrome nefrótico y nefrítico, ya está. Quien causa nefrótico y nefrítico son 2, membrana proliferativa y focal y segmentaria. ¿Cuál de las dos consume complemento? Membrana proliferativa, ¿no? Porque focal y segmentaria no consume complemento. Respuesta: membrano proliferativa, ¿no? Glomerulonefritis membrano proliferativa. Sí, está claro más o menos. La pregunta inicial, y yo lo he borrado, la pregunta inicial decía C3 con un dato y C4 con un dato. A ver, acuérdense, C3 rango normal, C3 rango normal, C4, se complican, pero igual se los comento. C3 entre 80 y 120 y C4 en promedio más o menos entre 15 a 30, ¿no? En promedio. Muy bien, membrana proliferativa aquí. ¿Por qué se caracteriza la nefropatía de Berger o nefropatía por IgA? Por hematuria aislada, ¿no es cierto? Hematuria aislada recurrente, se da en varones jóvenes, asociado a estreptococo beta hemolítico del grupo A. Cambios mínimos se da en niños, y es un cuadro que hay albuminuria, ¿no? Es una proteinuria selectiva. Membranosa, explica la mayor parte de casos con síndrome nefrótico primario en adultos. Nefropatía membranosa. Focal y segmentaria, esta pues es
es múltiple, ¿no? Lo único que podríamos decir acá es que no consume complemento y puede ser una forma de daño de repente de un paciente con VIH, no se me ocurre, o un paciente con malaria. La malaria también causa glomerulosclerosis, ¿eh? La malaria también puede causar focalitis segmentaria. Varón de 68 años de edad con diabetes de largo tiempo de evolución y retinopatía diabética remitido para estudio de insuficiencia renal por creatinina de 1.5. Es decir, pescaron un diabético con retinopatía diabética y con riñón también aparentemente ya comprometido, ¿no? 1.5 de creatinina. Además, proteinuria, o sea, no hay pierde. Daño renal hay, seguro que sí. Respecto a la patología renal que probablemente tenga esta paciente, señale lo falso. A ver qué creen que sea falso de este cuadro clínico. No tienen que saber todo, basta que sepan, una cosa así contundente y ya se acabó. ¿Qué piden? Lo falso. Lo falso. Lean la letra C. Lean la letra C. ¿Qué dice la C? A ver. El control de la glucosa no influye en la evolución renal. ¿Eso es cierto? No, se acabó. Pues marquen la C y olvídense del resto por último, ¿no? Para que no se compliquen. Pero efectivamente, los nódulos de Kimelsen-Wilson sí encontramos en este cuadro. Ya debe estar la evolución. Recuerden que son muy característicos. El control de la proteinuria es lo más importante para el pronóstico renal en este paciente, sí, por eso que le damos YECA vara 2. ¿Aparece en 30-40% de todos los pacientes diabéticos? Sí. ¿Y en los YECAs en este momento, son eficaces? ¿En qué momento? En este momento, nefropatía, claro, ¿está en estadio 1? No, porque ya tiene creatinina dañada. Debe estar en estadio 4, lo más probable que esté en estadio 4. ¿Y los YECA en este momento son eficaces? Probablemente sí. O sea, la C es la respuesta falsa, ¿no? Un paciente tiene fiebre de 5 días de evolución. Acude por un cuadro de oliguria. Oliguria sinónimo de ira, ¿no es cierto? Ira. Y además tiene orinas oscuras. Orinas oscuras, hasta no demostrar lo contrario, si la pregunta es un cuadro renal, ¿qué significará? Hematuria, ¿no? Sí, puede ser porque ha comido mazamorra, la negrita, lo que quieran, pero hay que pensar porque es hematuria, ¿no? ¿Tiene hipertensión? Sí, es hipertenso o tiene hipertensión asociada. En la auscultación cardíaca se objetiva un soplo en foco mitral. Hasta ahí usted dice, pero ¿cómo? Daño renal, daño cardíaco, manchas de Roth en el fondo de ojo. Quien ha revisado y recuerda qué son las manchas de Roth, ¿no? Se le abre pues rápidamente la opción a la respuesta, pero si no, se complica un poco. Recuerden, manchas de Roth, ¿qué cosa es? Es una lesión vascular, es una vasculitis en realidad, por inmunocomplejos, que aparece en el fondo de ojo, en la retina, específicamente en la úvea, aparte en la capa posterior. Y ya, pero ¿y cómo enganchamos todo esto? Manchas de Roth se ven endocarditis, ¿no es cierto? Manchas de Roth, seguro no lo recuerdan, pero ya les voy adelantando, cuando veamos cardio les recordaré. Manchas de Roth se ven endocarditis y el foco mitral aporta a endocarditis, la fiebre aporta endocarditis, la orina oscura, que es hematuria, aporta endocarditis y la oliguria pues es un daño también asociado. Es decir, este paciente tiene endocarditis y si hay endocarditis, preguntan ¿en qué entidad pensaría? ¿En qué entidad pensaría? ¿Dónde? En el riñón. ¿Y en qué entidad pensaría en el riñón? Es decir, la endocarditis, ¿de qué forma produce daño renal? ¿Cuál es la forma histológica que produce? ¿Membranosa? No, es parecida a la posinfecciosa, ¿se acuerdan? Es parecida a la posinfecciosa. ¿Y la posinfecciosa qué cosa es? ¿Es proliferativa? Endocapilar. Es proliferativa endocapilar. Revisen, por favor. Yo sé que esto de las glomerulonefritis puede ser complicado, confuso, por eso he intentado hacerlo un poco más lento, pero por favor lleguen a casa hoy día, en la tarde, y si no tienen mucho que hacer, un par de horas, otra vez revísenlo, hagan su cuadro esquemático para que no se olvide, ¿no? Proliferativa endocapilar, esa es la forma histológica que se produce, ¿no? Ya terminando, la enfermedad de Berger. ¿Qué opinan acá? Berger cursa con síndrome nefrótico, ¿dónde? No, es hematuria aislada recurrente. ¿Es histológicamente indistinguible de la lesión de renal que hay en Heno-Schönlein? Sí, listo, se acabó. La respuesta es la B, ¿no es cierto? O sea, si usted está seguro, marca la B. Solo de curiosidad puede leer la C, la D tal vez, pero no se complique. Si usted está bien seguro, la B quede en la B. Lo digo pues, claro, son recursos de última opción, ¿no? No estoy diciendo que ya hagan eso siempre, ¿no? Pero cuando hay alguna duda, alguna pregunta un poco extraña, si usted está seguro de algo,
Marque esa, no le dé mucha vuelta. Se presenta la lesión principalmente, Berger, en endocapilar, no, es en el mesangio. ¿No hay alteraciones en los niveles de complemento? Sí, no hay alteraciones en el complemento. Y usted dice, esta debe ser, pero lea después. Ni de inmunoglobulinas, falso, porque sí, acá hay inmunoglobulina A alterada, está elevada. Esta es una pregunta engañosa, ¿no? ¿Hay alteraciones de la IgM? No, es de la IgA. Respuesta que habíamos dicho que es la letra B, ¿no es cierto? La letra B. ¿Qué cuadro de glomerulonefritis lúpica tiene mejor pronóstico? Eso no lo comenté, con esto terminamos entonces. Cuando tenemos un paciente lúpico sin síntomas, o sea, nada en la orina, nada de nada, pero lo biopsiamos porque puede ocurrir, pues no es cierto, le mandas al residente, hay que biopsiar al paciente, y se equivoca otro biopsia un paciente lúpico que no tiene expresión clínica, lo biopsia, ¿sabe qué encuentra? Ustedes dirán, pero si no tiene nada en el sedimento no tendrá nada, pero en el riñón es posible y de seguro que tiene. ¿Y qué tiene? ¿Tiene lesiones mínimas o tiene la forma mesangial? Cualquiera de las dos, que es la de mejor pronóstico en todo caso. Igual, si tiene lesiones, si tiene ya expresión clínica, proteinuria un poquito y todo ello, igual la que tiene mejor pronóstico siempre será también las lesiones mínimas o la mesangial. ¿Hay lesiones mínimas o mesangial acá? Proliferativa focal, membranosa lúpica, esclerosante lúpica, mesangial lúpica. Esta debe ser proliferativa difusa. Si hubiera lesiones mínimas, marquen lesiones mínimas, pero como no hay, mesangial lúpica será la respuesta. Mujer de 28 años, desde hace 3 meses presenta malestar general, astenia, hiporexia, vómito, edema progresivo, presión alta, 100 por minuto, pálida, en anasarca, derrame pleural derecho, y laboratorio de 8 gramos de hemoglobina, plaquetas 40.000, creatinina en 6, urea en 130, orina, sedimento telescopado, ya está, pues, ¿no? ¿Se acuerdan del sedimento telescopado? Recuerden, todo vale para responder una pregunta. Proteinura 3.8, ¿cuál es el diagnóstico más probable, no? Porque claro, usted se ve abrumado con tanto dato y dice, ¿y ahora qué es esto, no? Por acá, por allá. Claro, es una mujer joven que aporta para, ¿recuerdan? Claro, usted le dio sedimento telescopado, dice lupus. ¿Será lupus? Claro, mire, pues mujer de 28 años, mujer. ¿Qué más puede tener para lupus la paciente? Derrame pleural derecho, es una posibilidad. Anemia, plaqueta baja, creatinina elevada, ¿no es cierto? Y proteinuria 3.8. El diagnóstico más probable de esta paciente es una nefropatía lúpica. Nefropatía lúpica.